Ok, entonces vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia correspondiente a la etapa 4 del curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1604 del año 2021. ¿Me confirman si estamos visualizando en este momento todos la Sí, guía? señora. Ok, bueno, muchísimas gracias. No. Entonces, como primera medida, perdón, quería comentar que en este momento estamos en proceso de calificación de la etapa 3 del curso, que finalizó el pasado 31 de octubre y que el miércoles finaliza el, el tiempo establecido según la guía, según la agenda del curso, perdón, para la retroalimentación. Entonces, para que estén pendientes de las calificaciones, algunos docentes ya hemos subido la calificación y otros compañeros están en el proceso todavía. Entonces, para que estemos pendientes de aquí al miércoles, ya deben tener toda la calificación. Sin embargo, el viernes les estaré comunicando a todos a través del correo interno del aula y a los correos institucionales y en el foro de noticias del curso para aquellas personas que no han entregado etapa 2 y etapa 3 o que en su defecto han tenido una calificación inferior al 60% en estas actividades para que puedan participar. Esto exime a las personas que tienen incapacidades médicas o justificaciones médicas. Ellos pues tienen un tratamiento diferente según el reglamento. Esto aplica para quienes deseen mejorar como la calificación o por causas ajenas al tipo médico no hayan participado y entregado estas actividades. Este es Profe, un trabajo disculpe, ¿la etapa 3 cuál era? modelado en dominio de la frecuencia. Que es la transformada de la plaza y todo, ¿no? Sí, señor. Es que estaba, gracias. Bueno, y esta actividad, para que nos quede claro a todos, es una actividad alterna al desarrollo de etapa 4. O sea, es una oportunidad que se da como una especie de plan de mejoramiento para quienes no entregaron esas actividades o desean mejorar la calificación que han tenido. Y se va a entregar a la par de esta actividad. Bueno, esa se va a entregar el 4 de diciembre, esta sí finaliza el 28 de noviembre. Entonces, para que quede claro que no va, solamente les da un puntaje entre etapas 2 y etapa 3. Etapa 4 es totalmente independiente de esa oportunidad. ¿Listo? Eso lo estaré entregando el viernes a través del correo. Entonces, ahora sí, ya dando inicio en lo que nos corresponde esta webconferencia, es la etapa 4 del curso Sistemas Dinámicos que se denomina Interpretar la controlabilidad y observabilidad de sistemas modelados en espacios de estados. Entonces, como les había comentado cuando les presenté el curso y lo comentaba el ingeniero Santiago en la webconferencia de la etapa 2 de este curso, hay diferentes formas de modelar o representar los sistemas. Unos son modelos matemáticos y otros son modelos gráficos. Entonces, los modelos matemáticos ya hemos visto dos tipos. Uno que modela en el dominio del tiempo, que ya vimos que es con ecuaciones diferenciales. Otro que modela en el dominio de la frecuencia. Y ya vimos que es con la función de transferencia, entregamos la función de transferencia. Y el tercer tipo de representar o modelar un sistema por medio de ecuaciones matemáticas se conoce como espacios de estados. Entonces, es esta actividad que vamos a desarrollar, es la tercera actividad del momento de evaluación intermedio, o sea, con esta ya cerramos el 75% del curso. Tiene un total de 115 puntos y está para desarrollarse de manera colaborativa. Entonces, igual que la que hemos hablado, las que hemos desarrollado ya antes, el colaborativo es la consolidación de la entrega. Empezó el pasado lunes 1 de noviembre y finaliza el próximo domingo 28 de noviembre. Entonces, tenemos las 4 semanas exactas, igual que las demás actividades. Y acá vamos a desarrollar, al igual que las otras actividades, dos resultados de aprendizaje. Uno de ellos es evaluar los criterios de controlabilidad y observabilidad de los sistemas dinámicos mediante el uso de modelos por espacios de estados. Es decir,
no solamente vamos a encontrar la ecuación de espacios de estados del sistema, sino que estas representaciones nos van a permitir determinar dos términos importantes, que es controlabilidad y observabilidad. Y vamos a seguir trabajando con el resultado de aprendizaje 4, que como les comentaba desde un comienzo, es paralelo a todo el desarrollo del curso. Entonces es modelar los diagramas de bloques por medio de software especializado, que como ya lo hemos comentado, nosotros trabajamos con MATLAB. ¿Listo? Entonces, empezamos ya con las actividades. ¿Qué nos solicita en esta actividad? Seguimos trabajando con los mismos 5 sistemas del anexo 2. Ustedes tienen el sistema con las ecuaciones y estas ecuaciones son con las que trabajamos en la actividad de la etapa 3, o sea, la que cerramos el 31 de octubre. Con esos mismos sistemas y esas mismas ecuaciones vamos a desarrollar estas actividades que se solicitan en la etapa 4. Entonces partimos del mismo ejercicio y las mismas ecuaciones. Por favor, cerramos micrófonos, gracias. Entonces, lo primero, pues que ustedes en el foro indiquen cuál es el ejercicio que seleccionaron, con el que vienen trabajando. Listo, es importante que sea el mismo con el que desarrollamos la actividad que acabamos de entregar de etapa 3. Listo, ya sabemos cuál es el que tenemos que hacemos ahora. Profesora Adriana, yo tengo una pregunta. ¿Qué pena? Con mucho gusto, al finalizar, atendemos preguntas, me permiten hacer la explicación de la guía y del tema. Con ese ejercicio y esas ecuaciones que tenemos, vamos a modelar en espacios de estado. Ya ahorita vamos a ver realmente modelar en espacios de estados teniendo las ecuaciones diferenciales. Es un procedimiento pues sencillo, simplemente es tener presente que nosotros tengamos claro cómo es la ubicación en las ecuaciones y el procedimiento realmente es sencillo. Una vez tengamos nosotros eso, esas ecuaciones de estado nos solicitan que evaluemos la correlación con la función de transferencia. Entonces, por eso les digo que es el mismo sistema que utilizamos en la etapa anterior. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar MATLAB para obtener la función de transferencia. Y seguramente allí algunos de ustedes se van a dar cuenta que la ecuación que ustedes hallaron de la función de transferencia presentaba errores matemáticos, porque no les va a coincidir con la que ustedes presentaron en la etapa 3. Entonces, por eso les insisto, es necesario, más que importante, que ustedes trabajen con los mismos sistemas que desarrollaron en la etapa anterior. Entonces, allí vamos a aplicar una función, ya aquí vamos a hacer el ejemplo para que ustedes también lo hagan allá. Con esto, una vez ustedes tengan eso, van a determinar la controlabilidad y la observabilidad de sus sistemas. Eso lo vamos a hacer por medio del software, o sea, vamos a utilizar MATLAB para determinar esto. Se puede hacer matemáticamente, pero son multiplicaciones de matrices y vectores. Y por ejemplo, en los dos primeros ejercicios A y B, nosotros tenemos sistemas de orden 4, o sea, de 4 por 4, estaremos teniendo matrices de 4 por 4. Entonces, por esa razón, se toma la decisión que lo vamos a presentar es con MATLAB. Y de ahí lo que vamos a hacer es hacer la representación por medio de diagrama de bloques. Es también sencillo como lo hicimos con Simulink en la etapa anterior con la función de transferencia. Pero acá lo que vamos a hacer es verificar en el video y obviamente pues en la simulación que el sistema independientemente si yo lo modelo con la ecuación diferencial, si yo lo modelo con la función de transferencia o si yo lo modelo por espacios de estados, tengo que obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estoy partiendo del mismo sistema. Entonces, eso es lo que van a explicar ustedes en el diagrama de bloques y en su video. Ya saben, el video pues publicado en su cuenta de YouTube o en Drive o en Loom o en Screencast donde ustedes lo tengan publicado o bien decidan publicarlo, pero lo importante es que ustedes lo tengan público y que pues si comparten un enlace de Drive, que la carpeta tenga el video para que no vaya a ocurrir que en el momento en que el docente lo vaya a calificar no permita la visualización o que no haya nada en la carpeta del Drive. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Y el trabajo colaborativo, pues la consolidación de
del documento a entregar. ¿Qué debe contener el documento que entregan? Lo mismo que hemos venido desarrollando. Entonces, el procedimiento matemático de los 5 sistemas para obtener las ecuaciones de los espacios de estados. Acá les dice procedimiento matemático para controlabilidad y observabilidad. Perdón, acá no es estabilidad, sino es observabilidad. Pero no es procedimiento matemático, sino lo que hacemos con MATLAB. Entonces, los pantallazos de MATLAB. Y los videos de los 5 sistemas. Al menos 2 conclusiones y referencias bibliográficas en normas AP. ¿Cómo están distribuidos esos 115 puntos? Recuerden que la entrega la hace una sola persona del grupo y consolida el trabajo de los compañeros. Esos 115 puntos, 20 es de obtener la ecuación por espacios de estados. 20 es la correlación con la función de transferencia. 20 es el desarrollo de controlabilidad y observabilidad, que pues ahorita lo vamos a hacer con MATLAB. 15 los vamos a hacer con el modelo del diagrama de bloques con Simulink. 25 el video. Y 15 puntos el documento. Entonces, para que ustedes tengan claro cómo es esa distribución de puntos. Recuerden, nos habla del anexo 2. El anexo 2 es el que contiene las ecuaciones, tiene los 5 sistemas y contiene a la vez las ecuaciones de cada uno de esos sistemas. Necesito que por favor todos utilicen estas ecuaciones que estaban acá para que pues, el desarrollo, si hicieron la etapa 3 con este mismo sistema, con esas ecuaciones, con ese mismo van a desarrollar ahorita la actividad. Respecto a la guía y las actividades que solicita la guía, ¿hay alguna pregunta? Michelle, Michael, no sé cómo se pronuncia. Levantaste la mano, tienes la palabra. Sí, Michelle, gracias, profesora. Okay. Sí, mi pregunta es respecto a la rúbrica, ya que primero, pues le entendí que no íbamos a necesitar hacer ningún desarrollo matemático, pero en la rúbrica sí nos lo iban a calificar. Entonces, ¿cómo Mira, entender bien? En la rúbrica te dice que evalúas la controlabilidad y la observabilidad. Y ese desarrollo es con MATLAB. Entonces, igual tú vas a entregar los pantallazos con MATLAB y eso lo vas a presentar. Y con eso se evalúa el tercer criterio. Súper. ¿Y el criterio 2? El criterio 2 es las ecuaciones, la correlación que existe entre espacios de estados y función de transferencia. Es un procedimiento que también se hace con MATLAB. Ya, igual ahorita en la explicación del ejemplo, y pues ustedes van a tener ese documento que se los comparto con la grabación. Ahí está cómo es ese procedimiento que ustedes hacen con MATLAB. Realmente esta actividad es más uso de la herramienta MATLAB que desarrollo matemático. Entonces, Okay. son pantallazos, realmente esta parte sí es de pantallazos. Y pues en el video ustedes lo pueden explicar. Listo, muchas gracias. Bueno, Michelle. Una consulta. Lo que pasa es que, digamos, MATLAB no deja trabajar muy bien, se traba demasiado como se está trabajando en línea, se traba demasiado y genera muchísimos inconvenientes con el desarrollo de esas actividades. A mí me ha fallado muchísimo y me he demorado demasiado con eso. ¿Qué posibilidades hay de que se utilice otra herramienta o alguna otro software o algo? Ok, Fabián. Bueno, lo que pasa es que primero, pues nosotros debemos llevar que el curso utilice las herramientas que brinda la universidad. En este caso, pues es MATLAB. Y segundo, pues está establecido, yo no puedo modificar las guías y en las guías está establecido que el procedimiento es con MATLAB. De pronto sería con algunas personas que estuve apoyándoles el desarrollo de la tarea anterior que les presentó conflictos, con ellos lo que se acordó era que, o sea, los videos como que les tocó como partidos y al final unirlos para poderlos subir a internet para la entrega. O sea, trabajar como por partes el desarrollo para hacer el video precisamente para que no sucediera lo que tú estás comentando. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Fabián. Listo, entonces, ahora sí entrando como tal en la presentación, me confirman si estamos visualizando.
la Señora, presentación. Bueno, gracias. Listo. Entonces, básicamente, ¿para qué nosotros usamos los espacios de estados? Entonces, como lo comenté, hay 5 formas de representar o modelar nosotros un sistema físico. 3 de ellas son representaciones matemáticas, 2 de ellas son representaciones gráficas. Entonces, lo que nosotros buscamos es maneras de llevar los sistemas que existen en físico, como por ejemplo los circuitos eléctricos que ustedes tienen ahí en el anexo, o los sistemas más a resorte que finalmente pues son como funcionan los amortiguadores de los vehículos, como lo presenta el anexo en el ejemplo B, o cualquier otro tipo de sistema, pueden ser los tanques, pueden ser cámaras térmicas, cualquier sistema realmente, para que un computador, un sistema de control, lo pueda trabajar, pueda tomar información de estos elementos. Y esto solamente lo podemos llevar es por una serie de, como de estimaciones con procesos matemáticos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estos procesos, lo que se sugiere es que se obtenga un modelo matemático que proporcione el comportamiento lo más cercano posible a ese sistema. Entonces, lo que les decía que llevar como una especie de aproximación o estimación de esos sistemas a lo que pueda entenderme un computador, un PLC, un microcontrolador o cualquier sistema que se encargue de ejercer una acción de control. Sobre esto, nosotros analizamos las propiedades más importantes del proceso por medio de un modelo matemático obtenido. Entonces, nosotros sabíamos que si trabajábamos con masas, resortes o amortiguadores, eran sistemas mecánicos y nosotros lo asociábamos con principios físicos, segunda ley, segunda ley de Newton. Cuando son circuitos eléctricos, entonces nos vamos a las leyes que determinan los circuitos eléctricos y así sucesivamente con cada sistema. Y nos dice que una vez comprobadas estas características del modelo y de los sistemas, se debe diseñar un sistema de control que proporcione y o garantice determinadas especificaciones de acuerdo con el diseño deseado o el diseño esperado. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros como tal en el curso de sistemas dinámicos? Obtenemos el modelo y analizamos sus comportamientos o sus respuestas. Ya de ahí, eso lo que llevamos a hacerlo es llevarlo como una acción de control, que pues ya eso lo vamos a ver seguramente en cursos más adelante. Entonces, como vimos al principio, tenemos el modelado en el dominio del tiempo por medio de ecuaciones diferenciales, modelado en el dominio de la frecuencia por medio de la función de transferencia, y encontramos el tercer tipo de modelado matemático, que es por medio de su representación en espacios de estados, pero que viene siendo realmente la representación por espacios de estados. Entonces, nacen de la necesidad de trabajar con sistemas complejos, en especial cuando se trata de sistemas que tienen múltiples entradas y múltiples salidas, pero no significa que si yo tengo una sola entrada y una sola salida no me vaya a funcionar. Claro que van a funcionar, porque el principio aplica para todo sistema, solamente que cuando nosotros tenemos sistemas de mayor complejidad, esta es como la representación que se utiliza. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si a veces nos daba como ecuaciones bastante complejas, operaciones matemáticas bastante extensas con el desarrollo, sobre todo en el dominio de la frecuencia, que era la actividad que estábamos desarrollando antes a esta. Entonces, imagínense cuando nosotros tenemos muchas más entradas y muchas más salidas. Entonces, por esa razón aparece la representación de espacios de estados, que básicamente lo que hace es conocer cuál es el estado de mi sistema. ¿Para qué yo quiero conocer el estado del sistema? Porque esta es la manera que yo puedo identificar cuáles son los elementos que realmente afectan el funcionamiento del sistema. Como yo les decía, tengan presente, la entrada es una, la salida es otra. Por lo tanto, había una variable que nosotros no íbamos a utilizar. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que también analizar acá. Entonces, en ese orden, ¿qué viene siendo un estado? Entonces, dice que el estado para un sistema dinámico se define como el conjunto más pequeño de las variables que determinan el funcionamiento del sistema cuando se conocen esas variables en tiempo real. Entonces, en sí que es el estado del sistema, el cambio más mínimo que puede presentar cualquier proceso. Nosotros quisiéramos que todo fuera ideal, que en el instante de tiempo 0 estaba la variable en 0.
y en el 1 llegó a su máximo valor, un ejemplo. Pero nosotros sabemos que entre el tiempo 0 y el tiempo 1 hay muchos milisegundos, muchos microsegundos, nanosegundos, picosegundos y hay muchísimos más estados, ¿cierto? Entonces, esos tiempos o esas mínimas variaciones es lo que se llama como estado. Entonces, ¿cómo determino yo cuál es la variable de estado de un sistema? La variable de estado es el conjunto más pequeño de las variables que determinan el estado del sistema, por lo tanto, son las que determinan el comportamiento del sistema. Nosotros veníamos hablando desde la primera actividad de la etapa 2, que era la representación por las ecuaciones diferenciales, y nosotros vimos cuál es la variable que va a determinar el comportamiento del sistema, aquella que va a cambiar con el tiempo. ¿Y cómo sabíamos matemáticamente cuál era la que cambiaba con el tiempo? La que estaba en términos de derivada. Entonces, ¿cuál es la variable del estado? La que va a estar en la derivada, porque ella es la que va a tener un comportamiento diferente independientemente del estado de tiempo en el que yo la esté analizando. Y estas variables de estado yo las puedo representar por algo que se conocen como vectores o matrices, que pues acá por su representación general se llaman vectores, pero ya ahorita cuando entremos a verla más a fondo nos vamos a dar cuenta que hay unos vectores y hay unas matrices. ¿Y eso de qué va a depender? Y ahorita vamos a ver porque depende de la cantidad de variables que tengamos nosotros en nuestra ecuación. Entonces, ¿el vector de estado qué es? Es la forma de representar esas n variables que nosotros tenemos en un sistema. ¿Cuál es la forma de representar los espacios de estados? Es estas dos ecuaciones que nosotros tenemos acá. La primera ecuación que tiene x punto significa derivada. Nosotros ya vimos que el x punto o la variable con un punto en la parte superior es la representación de una derivada. Entonces, aquí ya es donde empezamos. Bueno, sí es la derivada porque estamos hablando de variables de estado. Y es igual a esto. Nosotros ya sabemos que la x es la variable con la que nosotros estamos analizando mi sistema. Y la u son las entradas. Entonces, ya vamos entendiendo cómo puede aparecer esto. Entonces, la a tiene que depender de la variable del estado, o sea, del comportamiento del sistema. Y la b tiene que ver con las entradas de mi sistema. Y nos aparece esta otra ecuación, que aparece acá en la parte inferior, que es la y. Por lo tanto, la segunda ecuación de estado hace referencia o hace la representación de la salida del sistema. Y lo mismo, esas salidas van a tener mucha relación con lo que es las variables de mi sistema y la entrada que yo pueda tener. No siempre voy a tener una salida que dependa de mi entrada. ¿Eso de qué va a depender? De si nosotros tenemos interrupciones o múltiples señales de entrada en nuestro sistema. Entonces, es importante tener en cuenta que las variables de estado es una manera más sencilla para representar sistemas complejos, lo que les decía que tienen múltiples entradas, múltiples salidas. Son los sistemas MIMO, por sus siglas en inglés de múltiples entradas, múltiples salidas. Nosotros lo que hemos venido trabajando son sistemas SISO, que son una entrada o simple entrada, simple salida. ¿Listo? Entonces, estos espacios de estados yo los puedo utilizar con cualquiera de los dos sistemas. La forma de representar los espacios de estados es de manera vectorial o lo que yo les decía ahorita, matricial. Y corresponde a 4 elementos. Tenemos la letra mayúscula A, mayúscula B, mayúscula C y mayúscula D. ¿Pero qué son esos? Entonces, tenemos nuestra primera ecuación que se conoce como la ecuación de estado del sistema. ¿Por qué se llama ecuación de estado? Recordemos que es la que va a tener la derivada, que son los cambios en el tiempo. Y tenemos nuestra ecuación de salida del sistema porque representa la letra Y, y ya sabemos que la Y son las salidas. Pero ¿qué es A, qué es B, qué es C y qué es D? Entonces, A es la matriz dinámica o matriz de estado. ¿Por qué se llama así? Porque son las que van a tener las variables que cambian con el tiempo. Por eso son dinámicas, que van a estar variando. La B dice que es la matriz de control o matriz de entrada. Entonces, lo que yo les decía ahorita, como la B está multiplicando con la U, que ya sabemos que U es entrada, entonces se llama matriz de control o matriz de entrada. Tenemos la letra C, que se llama matriz de lectura o matriz de salida. ¿Por qué se llama matriz de lectura o matriz de salida? Porque aquí analizamos qué de las variables de estado es lo que yo voy a encontrar a mi salida. Y la D dice que es matriz de paso o matriz de transmisión, que eso sucede cuando nosotros tenemos
varias entradas son especial cuando estamos utilizando interrupciones que afectan a todo el sistema y su comportamiento. Esta es la manera, esta es la forma base en la que nosotros podemos representar los espacios de estado. Entonces, siempre que hablamos de espacios de estados, hablamos de dos ecuaciones, ecuación de estado y ecuación de salida. Y cada una de ellas pues va a tener un comportamiento matricial. De esta manera, las matrices de estado se van a representar por medio de matrices o vectores. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo son matrices y cuándo van a ser matrices y cuándo van a ser vectores? Eso lo determina la cantidad de ecuaciones que nosotros tenemos en el sistema y la cantidad de variables de estado que nosotros tenemos en el sistema. Entonces yo les pregunto, en el sistema, los que tienen el ejercicio A, si hay alguien acá del ejercicio A o del ejercicio B, ¿cuántas ecuaciones tienen ustedes allí? ¿En el ejercicio A o en el ejercicio B? Entonces, miremos el anexo. Ese es el ejercicio B. Aparentemente nosotros nos hablan de dos ecuaciones, ¿cierto? Lo mismo sucede con el ejercicio A. Nos hablan de dos ecuaciones. Según esto, son dos ecuaciones. Pero resulta que tenemos orden 2. Por lo tanto, cada una de estas ecuaciones debe depender de otra que tiene orden 1. Entonces, si yo tengo una de orden 2 y otra con orden 1, esta ecuación se convierte en dos ecuaciones. Por lo tanto, estas dos ecuaciones que nosotros supuestamente tenemos en el ejercicio A y que también tenemos en el ejercicio B, se convierten en 4 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, listo, ya tenemos 4 ecuaciones. ¿Y cuántas variables tendríamos nosotros en ese ejercicio? Lo mismo, si se nos convierte en 2 ecuaciones, ahora son 4, lo mismo nos va a pasar con las variables. ¿Por qué razón? Ya ahorita vamos a ver eso. Porque tengo una con derivada de orden 1 y otra con derivada de orden 2. ¿Listo? Lo que pasa con los ejercicios C, D y E. Tenemos 2 ecuaciones, pero estas son de orden 1, entonces estas no se van a multiplicar. Siguen siendo 2 ecuaciones. ¿Cuántas variables? En algún caso tenemos la derivada del voltaje del condensador 1 y en otro el voltaje del condensador 2. 2 variables. Eso es lo que nos va a determinar de qué tamaño van a ser estas matrices. Ya ahorita en el ejemplo lo vamos a ver más claro. Esto es como nosotros llevamos la ecuación base, que pues nosotros la veíamos como una ecuación lineal sencilla, pero que nos estaban diciendo tenga cuidado porque A es una matriz, B es otra matriz, C es otra matriz. Entonces acá ya nos aparecen varias matrices, o esta ecuación base se nos convierte en un arreglo matricial. Wilmer Cuesta, el anexo de 2 con las ecuaciones están en el entorno de información inicial, foro de noticias del curso. Sin embargo, yo lo comparto nuevamente con la grabación y este documento. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí ya vimos que una ecuación lineal sencilla se nos va a convertir en algo matricial que de pronto en este momento vamos a decir, no, no es tan sencillo, pero ya vamos a ver con el ejemplo esto cómo se viene a representar. Entonces, partiendo con el ejemplo que nosotros teníamos que utilizamos en las 2 webconferencias pasadas, entonces que era allí estábamos utilizando un circuito eléctrico, nosotros teníamos 2 ecuaciones diferenciales y con esas 2 ecuaciones diferenciales que nos decían que la salida que vamos a analizar era el voltaje del condensador. En la actividad pasada hicimos todo el proceso matemático y logramos obtener la ecuación de la función de transferencia. Entonces, de estas 2 ecuaciones obtuvimos esta función de transferencia, aquí ya sabemos que es un sistema de segundo orden. ¿Por qué tengo acá en cuenta esta ecuación de la función de transferencia? Acordémonos que la guía nos decía que tenemos que hacer la correlación entre espacios de estados y la función de transferencia. Entonces, tenemos que demostrar que el procedimiento que vamos a hacer ahorita nos va a llevar a esa función de transferencia. Entonces, comenzamos acá. Listo. Recordemos que era un arreglo matricial.
Les dije ahorita, ¿cuántas ecuaciones teníamos? En este caso tenemos 2 ecuaciones porque las 2 derivadas son de orden 1. Entonces tenemos derivada 1 y derivada 2. O derivada variable 1 y derivada variable 2. Importante, ¿qué sería lo primero que nosotros tenemos que hacer? Determinar cuál va a ser x1 y cuál va a ser x2. El orden, el que ustedes quieran. En este momento yo puse x1, la derivada de la corriente, y x2, la derivada del voltaje. Ustedes pudieron haberla seleccionado al contrario, no importa. Lo único que sí es importante tener en cuenta es que si yo digo que la derivada de x1 es la corriente en la bobina, cuando yo analice acá esta x1, que me va a pedir que va a multiplicar por lo que va a quedar dentro de la matriz, tengo que seguir el mismo orden. Por esa razón, acá los colores los está diferenciando. No es por capricho, no es porque me gusten los diferentes colores, sino la idea es para que ustedes lo entiendan y nos quede más claro esta ubicación. Entonces, yo identifiqué de color morado lo que es la entrada. Color azul, lo que corresponde a la corriente de la bobina. Y color verde, lo que corresponde al voltaje del condensador. Lo hice en ambas ecuaciones. De tal manera que cuando yo tenga que ubicar acá las cosas, bueno, ya sé a qué corresponde cada uno. Entonces, lo primero que tengo que ubicar es en esa primera ecuación que yo llamé x1, que está multiplicando a x1. Y según esto, x1, ¿qué vendría siendo? La derivada de la corriente. Entonces, en ese orden, ¿qué término iría en este espacio? ¿Qué término está multiplicando o está acompañando a lo que se llama KX1, que para el ejemplo es la corriente en la bobina 1? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3, perfecto. Hay que tener en cuenta el signo porque pues el signo también nos va a determinar todo el desarrollo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ustedes ya me dijeron menos 3 y de acuerdo era menos 3. Entonces, seguido, me dice analice x2. Está con color verde, entonces voy y ubico, bueno, es la segunda variable que es el voltaje en el condensador. ¿Qué término está acompañando el voltaje en el condensador Medio. en la primera ecuación? Un medio positivo. Un medio positivo, listo. Entonces, ese es el término que me tiene que aparecer ahora. ¿Listo? Me está apareciendo un medio positivo. Y ahora me dice, vaya y analice la entrada. ¿Esta ecuación tiene entrada? Si está multiplicando o tiene en su ecuación a B1. ¿Qué término Medio está también. acompañando a B1? A un medio. Un medio. Perfecto. Por eso acá ya nos apareció un medio. Listo, ya utilicé mi primera ecuación. Ya ubiqué todo lo que corresponde a mi primera ecuación. Señor. ¿Alguien va a hablar? Escucha mal. Jesús Cuervo, creo que tienes activo el micrófono o vas a hacernos alguna pregunta. Ya lo desactivo, que estoy laborando y me aprende el radio. Ok, vale. Entonces, ¿nos colaboras, porfa, con el micrófono apagado? Listo, entonces acá ya acomodamos lo que estaba en la primera ecuación. Entonces ya la primera ecuación la dejo a un lado y paso a analizar ahora lo que tiene la segunda ecuación. ¿Listo? Entonces nos vamos con la segunda ecuación. Primer término, lo que multiplica a x1. Ya vimos que x1 es la corriente en la bobina. Entonces, en este caso, ¿qué acompaña a la corriente en la bobina? Un tercio. Tercio. Un tercio. Perfecto. Entonces, ese es el término que nos va a aparecer acá ahora. Un tercio. Gracias, Jesús, muy amable. Listo. Y lo mismo, ¿qué término acompaña a la variable x2? La variable x2, el mismo orden que usamos arriba, voltaje en el condensador. ¿Qué término está acompañando el voltaje en el condensador? Un noveno. Menos un noveno. Menos un noveno. Menos un noveno. Importante el signo, ¿listo? Entonces, menos Sí, un señora. noveno, ya lo ubicamos. Y lo mismo, vamos a buscar qué está multiplicando la entrada. Resulta que esta ecuación, hasta la diapositiva anterior, acá no teníamos nada multiplicando a B1, ¿verdad? Si yo no tengo nada multiplicando a B1, es porque está multiplicado B1 por 0, ¿cierto? El 0 ya sabemos que lo anula todo número o variable multiplicado por 0, pues se va a anular. Sin embargo, yo acá la necesito.
porque yo no puedo dejar este espacio en blanco. Entonces, como no lo puedo dejar en blanco, simplemente, bueno, B1 está multiplicado por 0 y ese es el término que voy a diligenciar en ese espacio. Por lo tanto, acá me queda un 0. De esta manera, nosotros tenemos la ecuación de estado del sistema. ¿Listo? Listo, ya hicimos la ecuación de estado. Tengo que hacer ahora la ecuación de salida. Con la ecuación de salida me decían, tenga presente que su salida es el voltaje en el condensador. Entonces yo digo, ok, no tengo corriente en la bobina, tengo un 1 en el voltaje en el condensador porque esa es la salida que voy a analizar y no dependo de la entrada. Y lo mismo, el mismo orden, si ustedes se dan cuenta, el orden que nosotros asumimos acá era que el azul era la corriente en la bobina y el verde era el voltaje en el condensador. Ese mismo orden lo tengo que tener presente acá. Entonces, ¿qué acompaña la corriente en la bobina? Un 0. Entonces, el 0 va de primeras. ¿Qué acompaña el voltaje del condensador? Un 1. Entonces, acá El 1. multiplico el 1. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay acompañando o multiplicando la entrada? Un 0. Por eso aparece acá este 0. Y de esta manera obtenemos la ecuación de salida de nuestro sistema. Y aquí ya tenemos las dos ecuaciones que representan ese sistema por medio de espacios de estados. Por eso les decía, realmente acá es más sencillo, es simplemente tener claro el orden que nosotros le vamos a dar, que va a ser X1, que va a ser X2, que está multiplicando la entrada. Eso es lo que va a determinar acá este desarrollo. Realmente esta actividad es mucho más sencilla que las anteriores. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Entonces, ahora sí vamos a ir a MATLAB y vamos a verificar qué era eso que nos decían de la correlación. Entonces, la correlación, como su nombre lo indica, es la relación que existe entre representar en espacios de estados y representar en función de transferencia. Y pues de hecho también en representar en ecuaciones diferenciales porque nosotros partimos de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? O sea, para llegar a estas dos ecuaciones de acá, a esta ecuación que tengo acá señalada y a esta que tengo acá al final señalada, nosotros ¿de dónde partimos? De dos ecuaciones diferenciales. Entonces realmente en esta actividad es donde nosotros vemos, bueno, modelaba el sistema matemáticamente, le aplicaba los principios físicos para poder llegar a este punto. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros hacemos con MATLAB? Es realmente muy sencillo. Nosotros acá lo que hacemos es representar las matrices o los vectores, es decir, eso que acabamos de hallar de A, B, C y D, y hay una función que MATLAB se conoce como SS2TF, es decir, de sus siglas en inglés, espacios de estados, to o pasar a función de transferencia. Entonces lo que hacemos acá con SS2TF es pasar de espacios de estados a función de transferencia. Que lo entregue en términos de numerador y denominador en base a los datos que nosotros le registramos en A, B, C y D. ¿Por qué A, B, C y D? Porque recordemos que espacios de estados depende de 4 matrices. Matriz A, matriz B, matriz C y matriz D. Y MATLAB solo nos entrega la función de transferencia. Pero bueno, resulta que en la guía me han dicho, pero es que la función de transferencia es 3 sobre 18s² más 56s más 3. Pero aquí me están diciendo que es este valor, 0.1667 sobre s² más 3.111s más 0.1667. ¿Cómo sé yo que lo que yo obtuve matemáticamente en la tarea pasada es lo mismo que me está diciendo MATLAB acá por esta función de pasar de espacio de estados a función de transferencia? Recuerden que yo les había comentado en la web pasada que para MATLAB la variable S que lleva al exponente de mayor valor siempre va a estar acompañada o multiplicada por un 1. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo acá en la diapositiva al lado izquierdo, antes del S² no hay nada. Eso significa que esa variable está multiplicada por 1. Pero yo acá la tengo multiplicada por 18. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar si al llevar esto, este 18 a 1, obtengo este mismo resultado. ¿Y cómo lo hacemos? Es el procedimiento que tenemos acá al lado derecho. Entonces,
todos los términos que tienen esta función de transferencia 3, 18, 56 y 3 los voy a dividir en 18 para garantizar que este primer término, 18s cuadrado, me quede convertido como s cuadrado nomás. Entonces 3 sobre 18 en el numerador y en el denominador digo 18 sobre 18, 56 sobre 18 y 3 sobre 18. ¿Qué hice ahí? Simplemente que todos los términos de la ecuación los divido en 18. Y miren la función que me da. Y esta función que me da es la misma función que nos da al comienzo. Bueno, pues eso nosotros ya lo habíamos hecho en la actividad pasada, ¿cierto? Para hallarla, habíamos dividido para que nos quedara el s al cuadrado. Sí, señor. Algunos sí lo hicieron, no todos, porque algunos no lo presentaron así. Entonces, quienes lo hicieron, pues les tiene que coincidir exactamente el mismo resultado al hacer acá con el que ustedes hallaron allá. Simplemente este punto intermedio es para las personas que no lo habían hecho. Pero la gráfica da la misma, ¿no? Así sea que no se lo simplifique, se puede decir. Exacto. Pero matemáticamente acá sí tienen que verificar que sea el mismo. ¿Listo? O sea, este proceso lo tienen que hacer, la verificación, la deben hacer quienes no tienen la función de transferencia desde el comienzo, o sea, con la S, con el exponente más alto, multiplicado por 1. El comportamiento gráfico, si está bien todo el desarrollo, sí tiene que ser el mismo. Y pues ahí ya viene, dime. Una consulta, perdón. En el punto 2 pues nos dice que para el sistema seleccionado aplicar principios físicos y obtener el modelo matemático. Y en el tercero pues se nos dice que la correlación. La correlación con la función de transferencia. Eso es pues lo que estamos haciendo acá, dividir entre... No, la correlación es esto que aparece al lado izquierdo. Exacto. La función SS2TF. Lo que pasa es que lo que hacen en la mitad o hacen al lado derecho es demostrar que lo que ustedes obtuvieron matemáticamente en la tarea pasada sí es lo mismo que les está entregando MATLAB en esta tarea. Por eso es correlación. O sea, que ustedes demuestran que su desarrollo pasado sí está bien y que corresponde con esto que les está entregando MATLAB. Por eso al comienzo yo les decía, puede que algunos se den cuenta en este momento que la ecuación que entregaron en la tarea anterior no estaba del todo bien, tenía algunas operaciones matemáticas que seguramente no las tuvimos en cuenta, las obviamos o no aplicamos bien el principio matemático. Pero lo que ustedes hallan acá con la función SS2TF tiene que coincidirles con lo que ustedes hallaron en la tarea pasada. ¿Quién iba a hablar? No, pues con esta función que se halla la SS2TF. Esa es la del punto 3. Y yo agarré la anterior, la vi entre 2666, que era el coeficiente que me acompañaba a ese al cuadrado. Y me da exactamente igual. Ok. Entonces significa que tu desarrollo quedó bien. Eso es lo de ese punto. Ah, ok. Sí. Michelle, ¿tienes la mano? Sí, gracias, profe. Yo tengo una pregunta respecto a esas primeras 4 matrices, como la A, la B y la A, B, C, D. Entiendo de dónde viene la A y la B, pero no de dónde la C y la D. Ok, la C se toma de la salida. Entonces, la C tienes presente qué términos de las variables de estado tienen relación a la salida. Entonces, la variable de estado 1, ¿cuál era? La corriente en la bobina para este caso. Tenemos algo, la salida me dice, su salida es esta. Entonces, por lo tanto, el resto de variables que yo tenga van a ser 0 porque mi salida me dice solamente va a depender del voltaje en el condensador. Diferente que me dijeran, su salida es el voltaje más la corriente. Entonces, ahí sí ya acá me aparecería, en vez de un 0, me aparecería un 1. En este caso, le dicen, tenga clara cuál es su salida. Por eso en la tarea pasada yo les molestaba mucho. Tengan claro cuál es su entrada, tengan claro cuál es su salida. Porque esa es la manera como ustedes van a ubicar acá. Un 1 para la variable que les dice que es la salida. Un 0 para lo que no estamos utilizando. Digamos, alguien me dijo, no es el voltaje en el condensador.
es 1/3 del voltaje del condensador. ¿Acá qué valor iría? ¿Iría a un 1 o qué iría? Tercio. 1/3, porque ahí me están diciendo, Y bueno, este es el valor. O en vez de voltaje del condensador, me hubieran dicho son 10 veces el voltaje del condensador. Entonces, y en bueno, en las que aparecen las dos ecuaciones, dos voltajes del condensador. ustedes tienen una sola salida. Acuérdense que la guía les dice su salida es el voltaje del condensador 1. Sí, lo recuerdo. Ok. ¿Y Tienen que el tener D? presente. Y el D es lo mismo. Acá, date cuenta, a ti te dicen acá, tu salida solo va a depender de lo que hay en el voltaje del condensador. Alguien te pudo haber dicho, tu salida es el voltaje del condensador más lo que va directo de la fuente. Entonces tú acá dirías, bueno, acá va un 1. Pero como no tenemos que la entrada va directo a la salida, entonces simplemente va un 0. Eso sucede cuando esto deja de ser 0 y pasa a convertirse en 1 o en un arreglo matricial. Cuando a ti te dicen, es que usted tiene una salida, pero esa salida está alterada directamente por la entrada. Es decir, que tú tienes el sistema acá. Tú tienes acá el gráfico y te dicen esta salida, que nosotros simplemente la llevamos al osciloscopio, ¿sí? Pero en vez de llevarla al osciloscopio, viene conectada a la variable que yo digo que es mi salida, que en este caso sería el voltaje en el condensador. Entonces, que va directamente conectada, iría al condensador, a la salida del condensador, que es donde yo voy a poner, en este caso, digamos, el multímetro. Pero nosotros en este caso no estamos trabajando así. De pronto, eso se encontraría en reactores, porque en reactores nosotros sí directamente, a veces para que los electrones estén excitados, nosotros lo que hacemos es darles temperatura directamente a ellos. Entonces, ahí sí nos hubieran dicho, bueno, la salida es, no sé, la velocidad de movimiento del átomo más la temperatura que tiene en este momento aplicado el sistema, ¿sí? Entonces, ahí sí ya nos altera los datos. Pero acá en este caso te dicen, tu salida es esto. Te pudieron haber dicho, tu salida es la corriente en la bobina. Entonces, bueno, okay. Mi salida acá iría el 1 y el resto iría en 0. O que alguien te pudo haber dicho, no, la verdad es que este sistema yo lo tengo ahí, todos estos elementos los tengo, es como para presentar algo, pero realmente mi salida es la misma entrada. Todo esto iría en 0, pero la que iría en 1 sería la D. Entonces, esta ecuación la tomamos es de acuerdo a lo que a ti te dicen que debes analizar como salida de tu sistema. Okay, por eso, listo. Vale, en el ejercicio A, yo por eso en la tarea pasada les insistí. Los grupos colaborativos pares, la salida es Y2, los impares, la salida es Y1. Porque acá deben tener muy claro eso, porque acá sí les dice, tenga presente cuál es su salida. Y así hacen ustedes ese procedimiento. Entonces, como lo decía ahorita el compañero, independientemente de la manera como yo grafique, sea con la que me entrega la función de MATLAB de pasar directo de estados a función de transferencia, o la función de transferencia que yo hallé matemáticamente en mi ejercicio pasado, pero que omití el paso del S cuadrado, dejarlo sin ningún término que lo esté multiplicando. O si grafico ya cuando tengo el S cuadrado del denominador o la S de mayor valor exponencial en el denominador multiplicada por 1, independientemente de la manera que ustedes la grafiquen, el comportamiento debe ser el mismo como lo decía el compañero. Y adicional, ustedes van a comparar acá con la gráfica que hicimos del modelo en dominio del tiempo, con la gráfica del modelo de dominio de la frecuencia y con el modelo de espacios de estados. Entonces, en este caso, en este momento en la diapositiva, estamos visualizando el dominio del tiempo de esas dos ecuaciones diferenciales que yo estaba tomando acá como ejemplo. Mi salida, ¿cuál es? El voltaje del condensador, que pues para esas ecuaciones es lo que yo modelé acá en la parte inferior. Y obtenemos acá en la diapositiva en el osciloscopio, la línea amarilla es la señal 1, que es la que nosotros estamos tomando acá de la entrada directamente. Que en este caso, pues yo la dejé que la entrada era de 1 voltio y que tengo el step que también va a alterarme en 1 voltio. Y la salida es la señal de azul. Esta es en el dominio del tiempo.
Esta es en el dominio de la frecuencia con la ecuación original que yo hallé matemáticamente en la tarea pasada. Si nos damos cuenta, el comportamiento, el mismo. Y el bloque de parámetros de la función de transferencia, tengo 3, 18, 56 y 3, que es como yo determiné la función de transferencia en esa tarea. Acá tenemos ya haciendo el denominador, la variable s cuadrado sin ningún número multiplicante. Obtenemos el mismo resultado. Y acá es utilizando el bloque que tiene MATLAB que representa espacios de estados. Ese bloque lo encontramos en tiempos continuos, ahí aparece espacios de estados. Y acá lo único que nosotros le hacemos es configurarle. Hay dos formas. Una es que como nosotros acá en la ventana de comandos ya habíamos dicho que era A, B, C y D. Entonces una forma es que yo le digo A es A, B es B, C es C y D es D. O la otra forma es que yo ingrese qué corresponde a cada uno de esos términos, ¿sí? Es decir, esto que aparece acá internamente. Entonces, A es esta partecita dentro de los paréntesis cuadrados, ¿sí? O sea, ustedes acá le van a decir los datos o pueden simplemente llamar acá, como yo los puse en el ejemplo, A, B, C y D. Y si ustedes analizan las gráficas, pues las gráficas les va a representar exactamente el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo sistema. Entonces ahí simplemente es que hay unas que quedaron más grandes que otras cuando copié el pantallazo. Pero eso es lo que nosotros buscamos con esta actividad. O sea, que ustedes se den cuenta que el procedimiento, independientemente de si modelan en dominio del tiempo con ecuaciones diferenciales, en dominio de la frecuencia con función de transferencia o por medio de espacios de estados, el comportamiento del sistema va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos representando un sistema en tres formas diferentes, tres ecuaciones matemáticas diferentes, pero que dependen todas en sí de las primeras, que partimos de las ecuaciones diferenciales. Ese es el procedimiento. Michelle, en el ejercicio A, los grupos pares, la salida es Y2. El grupo impar, la salida es Y1, pero eso solamente aplica para los que tienen el ejercicio A. Y acá hay un ejemplo de algo similar a lo que nosotros teníamos para los del ejercicio A y el ejercicio B, que son sistemas de orden 2. O sea, las ecuaciones, perdón, los sistemas de orden 4, pero las ecuaciones diferenciales que ustedes tienen están elevadas al cuadrado. Entonces, lo que yo les decía ahorita, tenemos las ecuaciones que aparentemente según el anexo están elevadas al cuadrado, o sea, son de orden 2. Pero para poder haber llegado yo a la segunda derivada, por obligación tuve que haber pasado por la primera derivada. Yo no me salto de la variable a la segunda derivada y ignorar la primera. Entonces, por esa razón a ellos se les convierte el sistema en un 4×4. Entonces, acá ya ustedes empiezan a entender. Ah, bueno, si mi sistema es de orden 2, la matriz A, que es como la que determina el comportamiento de mi sistema, entonces es de 2×2. Si mi sistema es de orden 4, como los ejercicios A y B que ustedes tienen, la matriz A debe ser de 4×4. ¿Por qué? Porque se tienen 4 ecuaciones y tendríamos 4 variables. Vuelvo y les repito, ¿por qué? Porque yo no salto a la segunda derivada, sin haber hallado la primera derivada. Yo no puedo salir a correr sin antes haber aprendido a caminar. Entonces, esa es la razón por la cual quienes tienen el ejercicio A y el ejercicio B, la representación por variables de estado tiene que ser muy similar a esta que les estoy presentando acá. ¿Cómo pasamos acá? Señor. Perdón, una pregunta. Anteriormente usted estaba hablando de la simulación, cuando ya, porque ahí ponemos el bloque para la que estamos con la de estados y el dominio de la frecuencia. Y ponemos los dos osciloscopios. ¿Cómo hago para que me aparezcan las dos gráficas al mismo tiempo? Porque la verdad, pues me tengo que hacer una captura de una. Mira, si te das cuenta, yo tengo acá, ahí están viendo MATLAB, ¿cierto? Sí, sí estamos viendo. Ok, mira, acá tengo aparte lo que es el dominio del tiempo. Las dos ecuaciones que tenía el dominio de la frecuencia, que son, pues ya sabemos que es la misma, y por acá
al lado derecho tengo la de espacios de estados. A cada una le tengo un osciloscopio diferente. Por lo que tú dices, como estamos hablando de la misma gráfica, no las voy a, o sea, si es el mismo sistema y está bien modelado, pues obviamente lo que va a hacer es montar una gráfica sobre la otra y no me va a dejar ver sino una. Entonces, ¿cómo hice yo acá? Entonces, las manejé por separado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá me hice osciloscopio 3, en la otra me hice osciloscopio 2, en la otra me hice osciloscopio 1 y en esta me hice el scope original. Y es por lo que yo las tengo acá por separados. Scope original, Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Ah, ok. Entonces nos toca por separados. Sí, yo estuve viendo una reunión anterior y pues ahí únicamente simultáneamente se hacía con el dominio de la frecuencia y espacios de estado. Creo que en una anterior reunión de otro curso, de otro periodo académico. Sí, pero entonces también lo que puedo hacer es darle como un corrimiento a alguna de ellas que simplemente le sumo como una unidad. Pero lo pueden manejar así como yo les estoy presentando acá por separado. Pero siempre y cuando pues se evidencie, así como las gráficas que están acá. Las gráficas que están acá, o sea, que yo sepa que acá me está mostrando el scope. Ya bueno, que no me vayan a presentar que en todas se llaman scope, porque pues obviamente estarían presentando la misma señal, ¿no? Entonces la idea es que se evidencie que son osciloscopios diferentes. Igual en el momento que ustedes, regálame un segundito, en el momento que ustedes graben el video, yo les he insistido, el video expliquen MATLAB. O sea, yo a quienes me han presentado el video solamente explicando, o sea, digamos, el video es explicando sobre la guía, el documento que van a entregar, el Word. Yo personalmente les hemos bajado el punto. ¿Por qué? Porque pues se les indica que tiene que ser el comportamiento sobre la simulación. Entonces, lo mismo las personas que presentan en el video, graban 1 minuto y lo que hacen es sin hablar. Abren la gráfica, la cierran, abren la otra, la cierran, acercan una imagen, la alejan, pero no hablan. Pues realmente a mí no me dice nada porque ustedes no están explicando ahí nada. Entonces también para que lo tengan presente. Ahora sí, señor, ¿quién iba a hablar? Sí, doctora, ¿me puede regalar las ecuaciones de este ejemplo? Es que quería hacerlo simulado ahorita, como usted está explicando. Del ejemplo que estoy usando acá. Estas son las ecuaciones básicas. Arriba las 2 ecuaciones diferenciales y en la parte inferior la función de transferencia. Listo, gracias. Listo. Igual este documento yo se los comparto con la grabación y con el anexo 2 nuevamente para que todos lo tengan al correo interno del curso y lo subo ahí en el foro de noticias del curso. Y pues también se los comparto a los tutores para que lo suban a los foros. El desarrollo de controlabilidad y observabilidad, entonces lo que les decía, se puede hacer matemáticamente o se puede hacer con MATLAB. Por el tema de, como les decía ahorita, ejercicios A y B son matrices de 4x4, entonces pues matemáticamente va a salir algo extenso porque lo que hacen allí es multiplicar matriz por matriz. Entonces obviamente eso va a ser un procedimiento más extenso. Entonces se va a hacer con MATLAB. ¿Qué es controlabilidad y qué es observabilidad? Pues la teoría me dice que la controlabilidad es que analizando la entrada, yo puedo determinar un comportamiento en su salida. Entonces, ustedes ya verificaron que los sistemas eran estables. Entonces, ¿cuándo sé que yo puedo controlar un sistema? Cuando el sistema es estable. Cuando el sistema es inestable, yo tengo que aplicarle algunos procedimientos para volverlo estable. No significa que es inestable y ya no le puedo hacer nada. No, sí se puede modificar, pero pues bueno, eso se aplica a otras técnicas más avanzadas de control. Pero un sistema es controlable cuando cualquier cambio en la entrada yo puedo estimar o predecir cuál va a ser ese cambio en la salida. Que en pocas palabras es, perdón, yo abro por acá, es esto que nosotros hacemos acá o esto que nosotros analizamos acá. Que ustedes tienen una entrada que siempre era constante de 1 voltio. Si yo no tuviera esa entrada, miremos qué pasa. Entonces, yo voy a quitar el step. Voy a iniciar la simulación. Y miremos.
la carga de un condensador, ¿cierto? La carga normal de un condensador. Nada está perturbando, simplemente él se conecta a la fuente y empieza a cargar, que se demora 80, 90 segundos para llegar al máximo valor, que sería 1 voltio. Listo. Pero me dicen, no, usted tiene acá un step o una señal externa que va a entrar a perturbar esa señal, que le va a decir, la entrada ya no va a ser siempre de 1 voltio, sino que ahora va a cambiar. Entonces, es el comportamiento, ese es el cambio que me presenta acá la simulación. Que él venía a cargarse normal, él ya sabía que tenía que ir a cargarse hasta 1, pero a los 20 segundos le dicen, venga, su entrada ya no es 1 voltio, ahora son 2 voltios. ¿Qué tiene que hacer él? Ah, bueno, le llegó un voltaje más, tengo que acomodarme y nuevamente ir a cargar, pero con los nuevos valores que se están llegando. Entonces, si el sistema que ustedes tienen les cumple esta acción, es porque su sistema es controlable. Les repito, que es controlable, que desde la entrada, cualquier cambio en su entrada, ¿cierto? Yo lo que le modifiqué fue la entrada. El sistema como tal, yo no lo he tocado. Entonces, cualquier cambio que yo le altere acá, lo voy a ver reflejado en su salida. Le voy a decir, no es 1 voltio, son 5 voltios. ¿Se tiene que alterar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se tiene que alterar esa salida? Sí, sí se altera. Claro, porque el anterior se cargaba hasta 1. Cambio acá, dense cuenta, por ejemplo, el cambio en la gráfica azul ya no es tan notorio como lo teníamos en la anterior. ¿Por qué? Porque él hasta ahora iba empezando, iba como en la mitad de su carga aproximadamente para empezar ahora a acomodarse a su nuevo cambio. Entonces, por eso se llama controlabilidad, porque cualquier cambio en la entrada me permite predecir un cambio en la salida. Entonces, lo que yo les decía, si es una carga del voltaje de un condensador, si yo ya sé que el condensador lo conecta a una fuente y la teoría me dice que él lo que busca es almacenar el voltaje que le estaba ingresando en la fuente, ¿cierto? Más de ese voltaje no lo va a poder almacenar porque si no, hay un error, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo ya puedo decir, ah, bueno, si yo le subo 1 voltio, pues automáticamente esa salida se va a tener que elevar. Entonces, eso es controlabilidad. Y observabilidad es el caso contrario, que desde la salida yo puedo predecir qué cambios se están presentando en la entrada. Entonces, en este caso, yo desde la salida, ah, bueno, es que la salida venía, empiezo a mirar la gráfica, es al contrario, de adelante hacia atrás. Entonces empiezo acá, ah, bueno, tengo 6 voltios, pero empiezo a mirar, pero acá hay un cambio. Y este cambio, ¿qué me va a decir? Ah, bueno, este cambio me indica que en la entrada hubo una variación. O ¿qué otra señal puedo tomar yo acá? Ah, bueno, acá estoy hasta 6, llego hasta máximo 6. ¿Eso qué significa? Que la señal de entrada tiene 5 o 6 voltios. O bueno, yo puedo decir inicialmente que eran 6 voltios porque no conocía que había un step. Entonces, eso es lo que me permite la observabilidad. Desde un estado futuro, ver lo que está pasando en un estado anterior. Eso es. Matemáticamente, esto se puede hallar es con una multiplicación de matrices, pero pues tiene como una connotación especial. Esta parte de la controlabilidad y observabilidad la va a explicar el ingeniero Santiago el miércoles 17 a las 6 de la tarde, pero pues ya es como el enfoque que se hace directamente acá con MATLAB. ¿Listo? Igual mañana también les estaremos compartiendo la invitación a ese CIPAS con el ingeniero Santiago. Doctora, acá o sea que, perdón, en ese punto, entonces, es matemáticamente que se debe demostrar. O sea, que no, con MATLAB. Él les va a enseñar cómo se halla con MATLAB la controlabilidad y la observabilidad. La guía les dice que el procedimiento matemático, pero no van a hacer las multiplicaciones matriciales. Simplemente lo van a hacer con MATLAB. ¿Listo? Ok. Tutora, Señor, ¿usted se podría regresar un momentico a la diapositiva? dime. Más adelantico, en la parte donde la salida, más adelante. Lo que pasa es que no entendí bonito de dónde sale ese un voltio que acompaña el voltaje del condensador. No, no es un voltio. Una Simplemente unidad les dicen su salida independientemente. cuál es. Acá le dice su salida cuál es.
su salida es BC. Ah, bueno, el voltaje en el condensador. Entonces tú lo que dices, ah, bueno, como me dicen que mi salida es el voltaje del condensador, esa es la variable que yo voy a analizar. Por lo tanto, las otras van con un 0. O sea, son o sea, nulas esa para mí. independientemente del número que tenga, va 1. Sí, independientemente siempre va a ir un 1. Porque pues acá lo que yo les decía, alguien me puede haber dicho su salida es 10 veces el voltaje del condensador. Ya no iría un 1, sino iría un 10. Porque ahí sí me están diciendo un valor diferente. ¿Sí? Pero en este caso te dicen tu salida es esta variable. Entonces es la variable con sus respectivos cambios. Pero no es que sea un voltio, no, sino es la variable que tú tienes que analizar. Ah, ya, pero era que no entendía de Ahora, dónde una está. consulta. Sí, señor. Cuando estoy relacionando el diagrama de bloques, yo puedo utilizar el mismo step, el mismo sumador y colocar las tres, ¿cierto? Lo mismo la frecuencia, el tiempo y la de estados. O sea, uno solo me sirve para los tres. Lo que tú me dices es que, digamos, en vez de copiar esto acá, si te estoy entendiendo, copiarla directamente de acá. Exacto, sí, sí. Claro, tú lo Y puedes hacer así también. No hay problema. ok. Bueno, con el ejercicio, me están preguntando por acá, con el ejercicio A o el ejercicio B. El procedimiento es exactamente el mismo. Vuelvo y les reitero, lo único es que yo no puedo determinar la segunda derivada sin tener en cuenta la primera derivada. Entonces, por esa razón se me convierten en 4 variables. En este caso, ejercicio A y ejercicio B, estamos hablando de desplazamientos y de segundas derivadas. Las segundas derivadas nos aparecían del análisis de la ecuación de la ley de Newton que decía que fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la aceleración es la derivada segunda de los desplazamientos. Por esa razón nos aparece la aceleración o derivada segunda. Por eso les decía, yo no puedo saltar de un desplazamiento a una aceleración sin haber pasado antes por la velocidad. Entonces, esa es la variable que nos aparecen ahora. La velocidad para la masa 1 y la velocidad para la masa 2. Y empezamos a analizar. Entonces, la primera variable, ¿cuál es? La derivada de x1. La derivada de x1, pues entonces nos vamos a analizar acá. Esta es mi ecuación para la derivada de x1, que es la velocidad. Entonces, tengo x1 en esta ecuación. La x1 sola, sin derivada, no la tengo. Por eso me aparece acá un 0. Voy ahora. Tengo la b1, o sea, la velocidad 1, y la velocidad 1 es la derivada. Esa es la ecuación que yo estoy analizando, entonces hay un 1. Ahora me voy con la segunda masa. ¿Tengo segunda masa en esta ecuación? No tengo ni en desplazamiento ni en velocidad, porque acá solamente me hablan de la derivada de x1. Por eso aparecen estos dos ceros de acá. Listo, ahora me voy a determinar la velocidad. ¿Y la velocidad cuál es? La derivada de la velocidad, perdón, que es la aceleración o la segunda derivada, que es la que ustedes tienen en las ecuaciones. Y empezamos. ¿Qué término acompaña a x1 en esa ecuación? Entonces, menos 3/4. x1 está multiplicado por menos 3/4. Es la variable que aparece acá. Ahora le dice, ¿qué término está multiplicada por b1 o en su efecto por la derivada de x1? En esta ecuación que tengo acá al costado izquierdo, ¿tengo derivada de x1? En esta ecuación que está seleccionada. B1 no. X1 No. sí, pero B1 no. No, profe. No la tengo, por eso acá me aparece un 0. Voy a la siguiente variable, me dice x2. ¿Tengo x2 en esta ecuación de la izquierda? Sí, señora. 5 ¿Y cuartos. qué término la está multiplicando? 5 cuartos, que es el que aparece acá. 5 cuartos. Ahora nos vamos con b2. Y b2 es la derivada de x2. Nuevamente, en la ecuación de la izquierda tengo derivada de x2. Señora. Como no la tengo, aparece el 0. Listo. Ahora me dice, pase a su tercera variable. Su tercera variable es la derivada de x2 o en su defecto, lo que vendría a ser b2, que es lo que tengo acá al lado derecho. Y lo mismo que hicimos acá. Esa variable solamente tiene derivada de x2. Entonces solamente iría un 1 cuando voy a evaluar la b2 o derivada de x2.
Los demás van en 0 porque no los tengo en esa ecuación. Y nos vamos con la ecuación de la segunda derivada de x2, que vendría a ser la derivada de la velocidad, porque estamos hablando de aceleración. Entonces, en esta segunda ecuación, ¿qué término acompaña a x1 en la segunda ecuación? 5/6. 5/6, que es este término que acompaña acá. Nos vamos con la segunda variable, b1 o derivada de x1. En esta segunda ecuación tengo derivada de x1. No. No, por eso aparece un 0. Nos vamos con el tercer término. ¿Qué multiplica a x2 en ese tercer término? Menos 7/13. Menos 7/3, que es el término que aparece acá. Cuarto término. ¿Hay algún b2 o derivada de x2 en esa ecuación? No. Señora, No la tengo, por eso aparece multiplicado. Acá aparece un 0. Ahora nos vamos a analizar las entradas. Entonces, en esta primera ecuación, que se llama x1 punto, tengo en alguna parte que está multiplicada por la entrada, que es una fuerza 1. No. No. Nos vamos a la otra ecuación, que es la derivada de b1 o la aceleración. En esta ecuación que estoy señalando acá, la que está al lado izquierdo, ¿tengo algún término multiplicado por la entrada que es la fuerza 1? Un medio. un medio. Un medio, que es el que aparece acá, resaltado en color rojo. Nos vamos con la tercera ecuación. La tercera ecuación es la derivada de x2. ¿Tengo algún término multiplicado por la función de entrada, que es la fuerza? No, señora, 0. 0. Y ahora nos vamos con la última ecuación. En esta ecuación, que es la segunda, la estoy resaltando, ¿nos aparece algún término multiplicado por la señal de entrada, que es la fuerza 1? No, 0. Por eso acá nos aparece un 0. Y en este sistema nos decían que la salida, para este ejemplo, la salida era, en este caso, miren, este 1 nos aparece con el tercer término, que es x2. Es a ella, nos dicen su salida es x2, es a ella a la que le vamos a poner un 1. O sea, el desplazamiento de la masa 2. Las otras las dejábamos en ceros. Lo mismo que nos hacía la pregunta ahorita el compañero, ¿cómo determino yo esos datos? Porque me dicen, su salida es tal variable. Acá me dijeron su salida es x2. Alguien me pudo haber dicho, no, su salida no va a ser x2, su salida va a ser x1. Entonces, iría de primeras. Ese 1 iría acá en la primera posición. Y ya esto, cuando lo llevemos a MATLAB, simplemente, bueno, Pero, vamos disculpe, ¿cuál es la salida ahí? en este ejemplo, la salida es x2. Ustedes miran, ¿cómo pueden ustedes analizar esto? Recordemos que en álgebra lineal nos hablaban cómo multiplicábamos nosotros matrices por vectores. Yo tomaba el primer término de la matriz por el primer término del vector. Me iba al segundo término de mi matriz por el segundo término del vector. Tercer término de la matriz, que es este 0, por el tercer término del vector. Entonces, la multiplicación de matriz por vector es punto a punto. Entonces, por esa razón, acá en esta parte inferior, yo puedo saber cuál es la salida simplemente viendo. Bueno, el 0 por x1, 0 por cualquier dato que me va a dar, 0, ¿cierto? Segundo término, 0 de acá de y, pues, este primer, que sería como la matriz C. Lo multiplico por el dato que tengo acá, que es B1. 0 por B1, ¿qué me da? 0. Tercero de acá por tercero de la columna. Entonces, 1 por x2. Ese sí me queda porque 1 por x2 pues sería x2. Y nuevamente 0 por b2, cualquier número o variable multiplicada por 0, pues da 0. Entonces, con eso yo ya sé cuál viene siendo mi salida. ¿Listo? ¿Y cómo represento yo esto en MATLAB? Me van a decir, no, pero es que usted hizo el ejemplo con 2, A es 2 por 2. ¿Cómo va a quedar en una 4 por 4? Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo acá con MATLAB. Entonces la voy a llamar A1. Ahí están visualizando MATLAB, ¿cierto? Sí. A1 es igual, abrimos paréntesis cuadrado. ¿Cuáles son los primeros términos que tengo yo en el primer renglón? 0, 1, 0, 0. Entonces 0, espacio 1, espacio 0, espacio 0. Tengo los datos de mi primer renglón.
punto y coma. El punto y coma para MATLAB es pasar al segundo renglón. ¿Qué tengo en el segundo renglón? Menos 3 cuartos, 0, 5 cuartos y 0. Entonces simplemente pongo menos 3 cuartos, espacio 0, espacio 5 cuartos, espacio 0. Punto y coma porque tengo que pasar al tercer renglón. El tercer renglón que me dice 0, 0, 0, 1. Entonces 0, espacio 0, espacio 0, espacio 1. Cambio el renglón, punto y coma. Y el último me dice 5 sextos, 0, menos 7 tercios y 0. Entonces 5 sextos, espacio 0, espacio menos 7 tercios, espacio 0. Ya no tengo más renglones, cierro el paréntesis. En este caso le voy a dar enter y él me ubica una matriz de 4 por 4. 4 filas, 4 renglones. Ahora me voy con B. B1 es igual. Abrimos el paréntesis. B es ¿de cuántos renglones? De 4 renglones, pero una sola columna. Y es 0, 1 medio, 0 y 0. Entonces 0, punto y coma, porque cambio de renglón, 1 medio, punto y coma, cambio de renglón, 0, punto y coma, 0 y cierro el paréntesis. Le doy enter y me ubica un vector de una columna por 4 renglones. Ahora nos vamos con la C. La C me dice que es 0, 0, 1, 0. 4 columnas, un renglón. 0, espacio, 0, espacio, 1, espacio, 0. Cierro el paréntesis. Y ahí tengo exactamente la misma posición. Y la D no tengo. Entonces simplemente D igual a 0. Ay, la embarré, yo puse C y era C1. Bueno, voy a dejarlos así. Tengamos presente que es A1, B1, C y D. ¿Listo? Y voy a hacer lo que me decía acá la diapositiva. La diapositiva que me dice, listo, ya copié mis 4 matrices. Ahora me dice, haga este renglón. Entonces, voy a hacer, abro paréntesis cuadrado, num1, espacio, den1. Cierro el paréntesis, igual. Eso es lo que me está diciendo acá esta línea. Y me dice, es la función SS2TF de las cuatro matrices que usted nombró. Entonces, SS2TF de las 4 matrices que usted nombró. ¿Cuáles son sus 4 matrices? A1, B1, C, D. Tal cual usted las llamó, así las va a llamar acá. Cerramos ese paréntesis, punto y coma, y me dice ahora, haga la ecuación de su función de transferencia, que esa fue la misma que usamos nosotros en la tarea pasada. Entonces la voy a llamar acá ft, función de transferencia, es igual a tf de qué? De num1, den1. ¿Por qué num1 y den1? Porque yo las llamé así arriba. Genero mi función de transferencia y ahí está la ecuación de la función de transferencia de este sistema. Un sistema de orden 4, ya sabemos que era de orden 4 porque teníamos 2 ecuaciones de derivada de orden 2. Pues ahí está la ecuación de ese sistema. Si yo tuviera el desarrollo matemático de la función de transferencia, tendría que llegar a este mismo resultado, comprobar que ese resultado fue el mismo que yo hallé matemáticamente para hallar la función de transferencia, operando con Laplace y haciendo las operaciones correspondientes de las 2 ecuaciones diferenciales que están en la diapositiva de estas 2 ecuaciones diferenciales. Entonces, ese es el procedimiento para los que tienen ejercicio A y B, que es una matriz de 4 por 4, y la anterior, pues para los que tienen ejercicio C, D y E, que son matrices de 2 por 2. Por acá me está escribiendo Gerson Spitia, que tiene una pregunta. Muy buenas noches, tutora. Pues la pregunta mía, pues más que todo es sobre el ejercicio de la unidad pasada. Pues yo le había escrito a su merced, y también le escribí a la tutora. En la unidad 1, pues yo había realizado el ejercicio E. En la unidad siguiente, pues hubo una confusión y realicé el ejercicio D. ¿Sí? Entonces, pues para esta unidad, pues esa es la duda. No sé si sigo con el D o
o qué hago? Haz el D porque es el que ya tienes la comprobación matemática. Ah, listo, listo, ok, ok. Vale, Ok, yes. muchas gracias, esa era la duda. Vale, sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dime, Dagnover. Dagnover, levantaste la mano. Ah, sí, profe, disculpa, no había activado el micrófono. Vale. La matriz D, según entendí, se refiere a una influencia de la entrada directamente sobre la salida. Sí, señor. En nuestros casos, ningún ejercicio tiene esa característica, ¿cierto? Que la entrada influya directamente. Influye Bueno, sobre el sistema, pero no sobre la salida final. exacto. Bueno, gracias. Bueno, sí, señor. Ahora una pregunta, perdón, Sí, es señor. sobre respecto a la simulación. Pues yo ya tengo el archivo del dominio del tiempo, de la frecuencia, y ahora con la que acabamos de hacer de los estados, yo puedo llamar para mostrar las tres gráficas, porque, o sea, yo abro un archivo y al abrir un archivo se me cierra el otro. ¿Cómo se hace en MATLAB o tengo que hacerlo nuevamente? Hacer los tres. Ok, para el video. Sí, sí, todo para el video. Ok, los puedes Así mostrar por separado o si quieres los puedes copiar el gráfico de dos archivos en uno solo, así para que te aparezca como los tengo yo acá. Acá en pocas palabras, si yo lo guardo, me quedarían en un mismo archivo. Entonces, ok, pero yo lo puedo copiar y pegar en el otro. Sí, claro, tú puedes hacer control C en uno de los archivos y venir y pegarlo en el otro. Acá aplica normal control C, control V. Ok, doctora, gracias. Bueno, sí, señor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igual, pues como les dije, esta actividad pues realmente es un poco más sencilla que las otras. Es cuestión de tener claro las ecuaciones y el orden que yo le doy a las ecuaciones y a la distribución de las variables dentro de estas ecuaciones de la función de espacios de estados. Y más que todo, ya una vez ustedes tengan esta parte, es ya en MATLAB. Y de hecho, pues MATLAB lo vamos a usar es como para demostrar que el desarrollo que hicimos en pocas palabras en la tarea pasada es correcto. Es más que todo hacia ese lado. Señor Gabriel. Sí, profe, ¿puede pasar a la siguiente, lo de MATLAB, por favor? No, no, donde está la otra, la que pasó anterior. ¿Esta? Eso. Profe, ¿puede quitar ahí la simulación? Donde lo de MATLAB de función de transferencia está, ¿cierto? La que está ahí. Y en el Esta es la función de transferencia. Sí, esa que apareció. O sea, no es sino eso lo que se hace. Como es que yo no había podido entrar, profe, no sé si su merced sabe por qué. Sí, señor. Entonces, En MATLAB, esto es el gráfico nomás esto, es así. ¿cierto? Sí, señor. ¿Es Este es así el nomás? gráfico. Sí, señor. Ya. Ah, listo, profe. Era eso. Gracias. Ok. Osvaldo. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Usted dice que vamos a comparar el segundo, digamos, la tarea anterior, digamos. Nosotros haríamos nuestro montaje y al darnos cuenta que está mal, hay que corregir lo anterior o Sí, cómo señor. se maneja. Tendrían que hacer la verificación del desarrollo matemático. ¿Solo lo comparamos con el anterior o con la primera tarea también? No, con la anterior realmente porque como las ecuaciones, algunas personas no obtuvieron las mismas ecuaciones que yo les estoy dando en el anexo 2. Entonces, lo comparamos solamente con el anterior porque es de donde partimos con las ecuaciones mismas con las que hacemos este desarrollo. Entonces, comparan con el anterior. O sea que también necesitamos las calificaciones de la tarea pasada para saber, pues bueno, pues acá en MATLAB podríamos saber si están mal o bien. Exacto. Ustedes ya haciendo las ecuaciones de estado, ustedes pueden determinar si la función de transferencia que presentaron les quedó bien o si tenía algunos errores. Entonces ahí ya lo pueden determinar.
Ok, o sea que en esta únicamente no la comparamos con el dominio del tiempo, sino con la de la frecuencia. Con la de la frecuencia, sí. Ah, ok. Igual en el ejercicio, en la guía les dice que la correlación es con la función de transferencia. Entonces, mira, acá les dice la correlación que existe con espacios de estados y función de transferencia. Entonces, es realmente con la tarea pasada. Sino que pues acá la comparación es, pues básicamente es para que ustedes se dieran cuenta que independientemente de si yo modelo por ecuaciones de diferenciales por el dominio del tiempo, por función de transferencia o por espacios de estados, obtengo el mismo resultado. O sea, que era lo que yo les hacía énfasis desde el comienzo en el curso. Nosotros no, lo que hacemos es modelar, representar por ecuaciones y por diagramas de bloques. Nosotros no hacemos más en este curso, sino representar matemáticamente y gráficamente sistemas. Ya más adelante van a ver técnicas que nos permiten como reducir estos tiempos, que lo que vimos ahorita, que el sistema se demoraba entre 80 y 90 segundos para llegar a un voltio. ¿Cómo puedo yo inventarme algo para que no se demore todo ese tiempo, sino que, digamos, sea solamente 20 segundos? Pues ya eso ustedes lo van a ver más adelante. ¿Listo? Igual les reitero, se les va a compartir el documento, la grabación, el documento de las ecuaciones nuevamente. Y el 17, entonces tenemos el CIPAS para lo de controlabilidad, observabilidad con el ingeniero Santiago. Dime, Wilmer. Buenas noches, profe. Pues básicamente tengo una inquietud, ya estoy empezando a hacer las ecuaciones. Me surgió una duda en la ecuación de salida. Pues para la ecuación de estado del sistema, pues tomo x1, x2. Y pues ahí tomo las dos variables, sí, ahí. Y para la ecuación de salida, solo tomo la del voltaje en el capacitor. ¿En tu caso? Entonces ahí, sí tengo el literal de. La representación, igual, x1, x2, ¿sí? O sea, porque las variables siguen siendo 2, el ejercicio sigue teniendo 2, pero ¿cuál va a tener acá el 1 en la salida? La que te están diciendo. Tu salida es el voltaje del condensador, entonces a la que hayas llamado voltaje del condensador, a esa es a la que le vas a dar el 1. La otra, pues no la voy a tener en cuenta. Ok. Era lo que en la tarea pasada, ¿se acuerda que yo les mostré en una diapositiva que decía, ¿cuál es la variable que yo no necesito? Me dicen, mi entrada es el voltaje de la fuente, mi salida es el voltaje del condensador. ¿Cuál era la variable que de cierta manera estaba sobrando? Que todos dijimos, bueno, era la corriente en la bobina, que la despejaba en una de las ecuaciones y hoy la reemplazaba en la otra. O sea, tenía que eliminarla, por llamarlo así, de cierta manera. Y eso es lo que hago yo acá al ponerle el 0, es decir, esta no me interesa. Influye porque es variable del sistema, pero no me interesa. La que a mí me interesa es la salida, que es el voltaje del condensador. Entonces, esa es como la analogía entre lo que hacíamos allá de despejarla y reemplazar en otra, y lo que hacemos acá de ponerle un 0 o un 1. Ok. Vale. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Y pues la invitación de siempre que estén haciendo los aportes con tiempo, que comiencen a hacer sus participaciones en el foro con tiempo, de tal manera que la actividad cierra el domingo y estemos apareciendo el viernes pidiendo que se verifique, porque no todas las veces se va a poder retroalimentar a todos los grupos. Por lo menos yo estoy a cargo de 150 estudiantes, los otros profes también tienen cierto número de estudiantes, entonces para que lo tengan presente. Entonces la invitación a que estemos haciendo aportes con tiempo, con eso pues pueden tener una retroalimentación y si hay que hacer algún ajuste pues lo puedan hacer con tiempo y puedan presentar un documento completo y con un desarrollo bien realizado. Entonces les agradezco su participación, ya ahorita mientras que convierte el video y lo subo a YouTube, entonces les comparto el enlace de la grabación, esta presentación y el anexo nuevamente al correo interno del aula y al foro de noticias del curso. Y ya mañana mis compañeros los estarán compartiendo en los foros. ¿Listo? Dejarte compartir pantalla. Y les agradezco su participación. Que tengan una excelente noche. Listo, profe, muchas gracias. Muy informado. Muy bien.